Capítulo 2. La cadena de valor y la ventaja competitiva. No se puede entender la ventaja competitiva si se examina la empresa en su conjunto. La ventaja nace de muchas actividades discretas que ejecuta al diseñar, fabricar, comercializar y entregar y apoyar su producto. Cada una de ellas contribuye a su posición relativa en costos y sienta las bases de la diferenciación. Por ejemplo, una ventaja de costos puede provenir de fuentes tan diversas como un sistema barato de distribución física, un proceso sumamente eficiente de ensamblado o de una excelente utilización de la fuerza de ventas. La diferenciación puede deberse a factores por igual heterogéneos: la obtención de materias primas de gran calidad, un sistema ágil de recepción de pedidos o un magnífico diseño de productos. Para analizar las fuentes de la ventaja competitiva, se necesita un medio sistemático de examinar todas las actividades que se realizan y su manera de interactuar. En este capítulo, se introduce la cadena de valor como la herramienta básica para ello. Permite dividir la compañía en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costos, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación. Se logra la ventaja competitiva realizándolas mejor o con menor costo que las rivales. La cadena de valor está integrada a un flujo más grande de actividades al que doy nombre de sistema de valores y que se ilustra en una figura. Los proveedores cuentan con cadena de valores, valor ascendente, que crea y entrega los insumos utilizados en ellas. No solo suministran un producto, sino que también pueden influir en el desempeño que la compañía tiene en muchas otras áreas. Además, numerosos productos pasan por las cadenas de los canales, valor del canal, antes de llegar al comprador. Los canales llevan a cabo otras actividades que afectan al cliente, lo mismo que a las actividades organizacionales. Con el tiempo, el producto se convierte en parte de la cadena de valor del comprador. El criterio fundamental de la diferenciación es la compañía y la función que su producto desempeña en la cadena de valor del cliente, de la cual dependen las necesidades de éste. Para obtener y mantener la ventaja competitiva, es preciso conocer no solo la cadena de valor de la compañía, sino cómo encaja en el sistema global de valores. La diferencia que muestran las cadenas de valor de las empresas en una industria reflejan su historial, sus estrategias y éxito en la instauración. He aquí distinción notable. La cadena de una de ellas puede diferir en su alcance competitivo con la de la competencia, lo cual representa una fuente potencial de ventaja competitiva. El hecho de atender solo a un segmento de la industria permite adaptar la cadena de valor a él, reduciéndose así los costos o diferenciándose la atención que se le da de la competencia. En la ventaja competitiva influye asimismo ampliar y reducir los mercados geográficos. Lo mismo puede decirse del grado de integración de las actividades. Por último, puede lograrse una ventaja competitiva mediante las interrelaciones cuando se compite en industrias afines provistas de cadenas coordinadas de valores. Una firma puede aprovechar internamente los beneficios de un alcance mayor o formar para ello coaliciones con otras. Las coaliciones son alianzas a largo plazo, pero sin llegar a la fusión como empresas conjuntas, licencias y contratos de suministros. Requiere coordinar o compartir cadenas de valores con los socios, ampliando así el alcance efectivo de la cadena. En este capítulo se explica cómo contribuye la cadena de valor a identificar las fuentes de ventaja competitiva. Comenzaremos describiendo la cadena y sus componentes. Una cadena está constituida por 9 categorías genéricas de actividades que se integran en formas características. Con la cadena genérica se muestra cómo puede construirse una cadena de valor, reflejando las actividades que lleva a cabo. Asimismo, muestra la forma en que las actividades de que consta están conectadas entre sí y con las de los proveedores, de los canales y compradores, indicando además cómo repercuten estos eslabones en la ventaja competitiva. A continuación, se señala la forma en que afectan a la ventaja competitiva por su impacto en la cadena de valor. En capítulos subsecuentes se ve el fondo, el modo de usarla
como herramienta estratégica para analizar la posición en costos, la diferenciación y la contribución del alcance para conseguir la ventaja competitiva. La cadena de valor. La empresa es un conjunto de actividades cuyo fin es diseñar, fabricar, comercializar, entregar y apoyar su producto. Se puede representarla por medio de la cadena de valor de la figura 2.2, la cual es una figura que tiene algunas etiquetas como cadenas de valor de los proveedores, cadena de valor de la empresa, cadenas de valor de los canales, cadenas de valor de los clientes. La cadena de valor y la forma en que realiza las actividades individuales reflejan su historial, su estrategia, su enfoque en el establecimiento de la estrategia y la economía en que se basan dichas actividades. El nivel adecuado para construir una cadena de valor son las actividades que se desempeñan en una industria particular, la unidad de negocios. En el nivel industrial o sectorial, la cadena resulta demasiado extensa, pues puede opacar importantes fuentes de la ventaja competitiva. Las cadenas de valor de la competencia a menudo son iguales, aunque los miembros de una misma industria cuenten con cadenas parecidas. People Express y United Airlines compiten en la industria de las líneas aéreas, pero tienen cadenas muy distintas que presentan diferencias notables en las operaciones de abordaje, las políticas de tripulación y el funcionamiento de los aviones. Este tipo de diferencias originan una ventaja competitiva. La cadena de valor de una compañía de una industria puede variar un poco en algunos elementos de su línea de productos, en los clientes, en las regiones geográficas o en los canales de distribución. No obstante, las de tales subconjuntos guardan estrecha relación, pudiendo figurar solo dentro del contexto de la cadena de unidad de negocios. Desde el punto de vista de la competencia, el valor es lo que la gente está dispuesta a pagar por lo que se le ofrece. El valor se mide por los ingresos totales, reflejo del precio que se cobra por el producto y de las unidades que logra vender. Una empresa es rentable si su valor rebasa los costos de crear su producto. La meta de una estrategia genérica es generar a los compradores un valor que supere su costo. El valor, y no el costo, debe utilizarse al analizar la posición competitiva, pues a menudo las empresas aumentan intencionalmente el costo para obtener un precio más alto a través de la diferenciación. La cadena de valor contiene el valor total y consta de actividades relacionadas con valores y de margen. Se trata de las actividades física y tecnológicamente específicas que se llevan a cabo. Son las estructuras mediante las cuales se crea un producto útil para los compradores. El margen es la diferencia entre el valor total y el costo colectivo de efectuarlas. Puede medirse en diversas formas. También, las cadenas de valor de los proveedores y canales introducen un margen que conviene aislar al atender las causas de la posición de una organización en costos, puesto que el margen de unos y otros forma parte del costo total cargado al cliente. Toda actividad de valor utiliza insumos adquiridos, recursos humanos, como mano de obra y administradores, y alguna clase de tecnología para cumplir su función. También usa y genera información, datos referentes al cliente, es decir, recepción de pedidos, parámetros del desempeño, es decir, pruebas, y estadísticas de fracaso de productos. También puede originar activos financieros como inventario y cuentas por cobrar, o pasivo como las cuentas por pagar. Las actividades de valor se dividen en dos grandes grupos, primarias y de apoyo. Las primeras, que aparecen en la parte inferior de la figura 2.2, son las que intervienen en la creación física del producto, en su venta y transferencia al cliente, así como en la asistencia posterior a la venta. En una firma, pueden dividirse en las 5 categorías genéricas de la figura 2.2. Las actividades de apoyo respaldan a las primarias y viceversa, al ofrecer insumos, tecnología, recursos humanos y diversas funciones globales. Las líneas punteadas indican que las adquisiciones, el desarrollo de tecnología y la administración de recursos humanos pueden asociarse a ciertas actividades primarias y al mismo tiempo apoyar la cadena entera.
La infraestructura no se relaciona con ninguna actividad primaria, sino que le brinda soporte. Así pues, las actividades de valores son las estructuras discretas de la ventaja competitiva. La forma en que se realizan, junto con su economía, determinarán si una firma tiene costos altos o bajos frente a la competencia. Las diferencias que rigen la ventaja competitiva quedan al descubierto cuando se comparan las cadenas de valores de los rivales. La forma adecuada de examinar la ventaja competitiva consiste en analizar la cadena de valor y no el valor agregado. Algunas veces este último, precio de venta menos costo de las materias primas, se empleaba como punto central del análisis de costos porque se le consideraba un área donde es posible controlar los costos. El valor agregado no es solo un criterio sólido, pues distingue de manera incorrecta las materias primas y muchos otros insumos destinados a las actividades de la organización. Por lo demás, el comportamiento de costos de las actividades no se entendería sin estudiar simultáneamente los costos de los insumos con que se efectúan. Más aún, el valor agregado no pone de relieve los nexos entre una firma y sus proveedores, que pueden reducir el costo o mejorar la diferenciación. Identificación de las actividades relacionadas con valores. Para identificar las actividades de valor es preciso aislarlas de carácter netamente tecnológico y estratégico. Las actividades de valor rara vez coinciden con las clasificaciones contables. Estas, por ejemplo, gastos de fabricación, gastos generales y mano de obra directa, agrupan actividades con tecnologías distintas y separan los costos que forman parte de una misma actividad. Actividades primarias. Hay 5 categorías genéricas de las actividades primarias necesarias para competir en un sector industrial. Cada una puede dividirse en subactividades bien definidas que dependen de la industria y de la estrategia de la corporación. Estas son: logística de entrada. Incluye las actividades relacionadas con la recepción, el almacenamiento y la distribución de los insumos del producto, manejo de materiales, almacenaje, control de inventario, programación de vehículo y devoluciones a los proveedores. Operaciones. Actividades mediante las cuales se transforman los insumos en el producto final: maquinado, empaquetado, ensamblaje, mantenimiento de equipo, realización de pruebas, impresión y operaciones de la planta. Logística de salida. Actividades por las que se obtiene, almacena y distribuye el producto entre los clientes: almacenamiento de productos terminados, manejo de materiales, operación de vehículos de reparto, procesamiento de pedidos y programación. Mercadotecnia y ventas. Actividades mediante las cuales se crean los medios que permiten al cliente comprar el producto y a la compañía inducirlo a ello: publicidad, promoción, fuerza de venta, cotizaciones, selección de canales y relaciones entre canales y fijación de precios. Servicio. Incluye las actividades por las que se da un servicio que mejora o conserva el valor del producto: instalación, reparación, capacitación, suministro de partes y ajuste del producto. Las categorías anteriores son indispensables para lograr la ventaja competitiva en las diversas industrias. Para un distribuidor, la logística de entrada y salida es la más importante. Para una empresa de servicios que atienda en sus instalaciones un restaurante o un detallista, la logística de salida tal vez no exista y las operaciones sean la principal categoría. En el caso de un banco que presta a compañías, la mercadotecnia y las ventas constituyen la clave de la ventaja competitiva. Esta se basa en la eficiencia de los funcionarios que visitan a los prospectos y en la forma en que los préstamos se conjuntan y se les fija precio. En el caso de un fabricante de copiadoras de gran velocidad, el servicio es la fuente principal de la ventaja competitiva, pero en cualquier firma, las categorías de las actividades primarias estarán presentes en cierto modo en ella. Actividades de apoyo a los valores. Estas actividades presentes cuando se compite en una industria se dividen en 4 categorías que se muestran en la figura 2.2. Al igual que las actividades primarias, cada categoría se subdivide en diversas actividades propias de una industria en particular. Así, en el desarrollo tecnológico, las actividades discretas incluyen, entre otros aspectos, los siguientes: diseño de componentes, diseño de características, pruebas de campo, ingeniería de procesos y selección de tecnología.
También, las adquisiciones se dividen en actividades como especificación de nuevos proveedores, obtención de diversos grupos de insumo comprados y supervisión permanente del desempeño de los proveedores. Adquisición. Es la función de comprar los insumos que se emplearán en la cadena de valor, no ellos en sí. He aquí algunos de ellos: materias primas, suministros y otros componentes consumibles, lo mismo que activos como maquinaria, equipo de laboratorio, equipo de oficina y edificios. Aunque estos insumos suelen asociarse a las actividades primarias, se les encuentra relacionadas con los valores, entre ellos los de apoyo. Por ejemplo, los suministros de laboratorio y los servicios independientes de pruebas son insumos comunes en el desarrollo tecnológico, mientras que un despacho contable es un insumo común comprado en la infraestructura de una organización. Como todas las actividades de valores, la adquisición se sirve de una tecnología como los procedimientos para tratar con los vendedores, para utilizar las reglas de especificación y los sistemas de información. La adquisición tiende a distribuirse en la empresa. El departamento de compras obtiene algunos elementos como las materias primas, mientras que de otros se encargan los gerentes de planta, máquina, los jefes de oficina, ayuda temporal, vendedores, comidas y estancia, e inclusive el presidente ejecutivo, consultoría estratégica. Prefiero el término adquisición al de compras, porque este último tiene una connotación demasiado estrecha entre los ejecutivos. Por ser una función tan dispersa, a menudo no se aprecia cabalmente la magnitud de las compras totales. Ello significa que muchas de ellas no se examinan a profundidad. Una actividad de compras de manera normal se acompaña de una actividad específica relacionada con valores o de las que apoya, aunque con frecuencia un departamento especial efectúa muchas actividades de valores y las políticas de compra se aplican en la organización entera. El costo de las actividades de adquisición suele constituir una parte pequeña, si no es que insignificante, de los costos totales, pero a veces incide en forma profunda en el costo global y en la diferenciación. El mejoramiento de estas prácticas afecta mucho al costo y a la calidad de los insumos, a otras actividades asociadas a su recepción y a la integración con los proveedores. Por ejemplo, la obtención de granos de cacao y de combustible en la fabricación de chocolate y en las compañías eléctricas, respectivamente, es sin duda el valor más importante de la posición en costos. Desarrollo tecnológico. Toda actividad relacionada con valores comprende la tecnología, los procedimientos prácticos, los métodos o la tecnología integrada al equipo de procesos. Las tecnologías utilizadas en la generalidad de las empresas son muy diversas. Abarcan desde las que sirven para preparar documentos y transportar bienes, hasta las que quedan incorporadas al producto propiamente dicho. Más aún, las actividades de valores en general se sirven de una tecnología que combina varias subtecnologías, donde se conjuntan algunas disciplinas científicas. Así, el maquinado combina la metalurgia, la electrónica y la mecánica. El desarrollo tecnológico consta de una serie de actividades agrupables en acciones tendientes a mejorar el producto y el proceso. Le doy ese nombre a esta categoría de actividades y no el de desarrollo e investigación, porque esta última tiene una connotación demasiado estrecha entre los ejecutivos. Tendemos a asociar el desarrollo tecnológico al departamento de ingeniería o al grupo de desarrollo, pero casi siempre se realiza en muchas partes de la organización, aunque no se reconozca de modo explícito. Puede apoyar cualquiera de las múltiples tecnologías incluidas en las actividades de valor, entre ellas la tecnología de telecomunicaciones del sistema, para la recepción de pedidos o la automatización de la oficina para el departamento de contabilidad. No se explica tan solo a las tecnologías ligadas directamente al producto final. El desarrollo tecnológico también puede aportar muchas modalidades, desde la investigación básica y el diseño de producto hasta la investigación de medios, el diseño de equipo para procesos y los métodos de mantenimiento. El relacionado con el producto y sus características apoya la cadena entera. En cambio, otros tipos están vinculados a determinadas actividades primarias o de soporte. El desarrollo tecnológico es importante para la ventaja competitiva en todas las industrias, siendo el elemento clave en algunas. Por ejemplo,
En la industria del acero, una tecnología de procesos será el factor decisivo de ella. En el capítulo 5 se explican las consecuencias que las tecnologías en la cadena de valor tienen para la competencia. Administración de recursos humanos. Esta función está constituida por las actividades conexas con el reclutamiento, la contratación, la capacitación, el desarrollo y la compensación de todo tipo de personal. Respalda las actividades primarias y de soporte, por ejemplo, contratación de ingenieros, y toda la cadena de valor, entre otros factores, las negociaciones con los trabajadores. Las actividades relativas a los recursos humanos se llevan a cabo en varias partes de la organización, lo mismo que otras de apoyo, y su dispersión puede originar políticas incongruentes. Más aún, rara vez se conocen bien sus costos acumulativos y los intercambios en los costos diferenciales de este aspecto administrativo. Por ejemplo, el sueldo comparado con el costo del reclutamiento y de la capacitación que supone la rotación de personal. La administración de recursos humanos influye en la ventaja competitiva de la compañía, pues determina las habilidades y la motivación del personal, así como el costo de contratarlo y entrenarlo. En algunos sectores industriales es la clave de ella. Arthur Andersen, un despacho contable más importante del mundo, obtiene una gran ventaja competitiva con su método de reclutar y capacitar a miles de profesionales. Compró un ex campus universitario cerca de Chicago e invirtió grandes cantidades para codificar su práctica, y reúne periódicamente a sus empleados de todo el mundo en ese lugar para impartirles la metodología corporativa. El conocimiento exhaustivo de su metodología no solo mejora el cumplimiento de los deberes, sino que además facilita el servicio a clientes nacionales e internacionales. Infraestructura organizacional. Consta de varias actividades, entre ellas administración general, planeación, finanzas, contabilidad, administración de aspectos legales, asuntos del gobierno y administración de la calidad. A diferencia de otras actividades de apoyo, suele soportar toda la cadena y no las actividades individuales. Según esté diversificada o no la compañía, la infraestructura puede ser autosuficiente o dividirse entre una unidad de negocios y la compañía matriz. En la compañía diversificada, las actividades relacionadas con la infraestructura suelen repartirse entre la unidad de negocios y los niveles corporativos. Por ejemplo, el nivel corporativo a menudo se encarga de las finanzas y la unidad de negocios se ocupa de administrar la calidad. Pese a ello, muchas se realizan en ambos niveles. A la infraestructura se le ve a veces como un mero gasto general, pero puede constituir una fuente muy importante de ventaja competitiva. Así, en una compañía telefónica, negociar y mantener relaciones constantes con los organismos reguladores puede ser la actividad más decisiva para la ventaja competitiva. Por su parte, los sistemas de información administrativa influyen de modo considerable en la posición en costos, mientras que en algunas industrias los altos directivos desempeñan un papel decisivo en el trato con el cliente. Tipos de actividad. Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo hay tres tipos que afectan a la ventaja competitiva de manera distinta. 1. Actividades directas, las cuales intervienen directamente en la creación de valor para el comprador, a saber, ensamblaje, maquinado de partes, operación de la fuerza de ventajas, publicidad, diseño del producto, reclutamiento. 2. Actividades indirectas, las cuales permiten efectuar actividades directas en forma continua: mantenimiento, programación, operación de las instalaciones, administración de la fuerza de ventas, administración de la investigación, mantenimiento de registros por parte de los proveedores. 3. Aseguramiento de la calidad. Garantiza la calidad de otras actividades como supervisión, inspección, realización de pruebas, evaluación, verificación, ajuste y retrabajo. Como se verá, el aseguramiento de la calidad no es sinónimo de administración de la calidad, pues muchas actividades de valor favorecen la calidad. Toda empresa lleva a cabo las categorías anteriores de actividades. Las tres se observan no solo en las actividades primarias, sino también en las de apoyo. Por ejemplo, en el desarrollo tecnológico, los equipos de laboratorio son actividades directas y la administración de esta función es una actividad indirecta. A menudo,
No se entiende bien la función de las actividades indirectas, ni les de aseguramiento de la calidad. De ahí la importancia de distinguir los tres tipos para diagnosticar la ventaja competitiva. En muchos sectores industriales, las actividades indirectas constituyen una proporción grande y rápidamente creciente del costo y pueden facilitar de manera notable la diferenciación por su efecto en las actividades directas. Pese a ello, a menudo se combinan con las directas cuando los directivos reflexionan sobre su empresa, aunque ambas presenten economías muy distintas. Existe una relación inversa entre ambas categorías. Una mayor inversión en mantenimiento significa costos más bajos de las máquinas. Las actividades indirectas suelen agruparse en cuentas de gastos generales o de cargo, con lo cual se opaca su costo y su aportación a la diferenciación. Las actividades relacionadas con el aseguramiento de la calidad predominan casi en todos los sectores de la organización, aunque rara vez se reconozca esto. La realización de pruebas y la inspección están ligadas a numerosas actividades primarias. Las de aseguramiento de la calidad fuera de las operaciones a menudo son menos evidentes, pero también predominan. Su costo acumulado a veces es cuantioso, como lo ha demostrado la atención que últimamente se presta al costo de la calidad. Estas actividades a menudo repercuten en el costo o en la eficiencia de otras, y la forma en que estas últimas se efectúan afecta a su vez la merecidad y los tipos de ellas. Definición de la cadena de valor. Para diagnosticar la ventaja competitiva es necesario definir una cadena de valor de la empresa que permita competir en un sector industrial. Comenzando con la cadena genérica. Se identifican sus actividades individuales. Cada categoría genérica puede subdividirse en actividades discretas, como se muestra en la figura 2.3. Un ejemplo de cadena completa, cadena de valor de un fabricante de copiadores, se incluye en la figura 2.4. Las actividades relevantes no se pueden definir si no se les aísla con tecnologías y economías independientes. Hay que subdividir las funciones globales, como manufactura y mercadotecnia, en actividades. Para ello resultan de gran utilidad el flujo de los productos, de los pedidos o del papel. Puede proseguirse la división hasta alcanzar el nivel de actividades cada vez más estrechas que son discretas hasta cierto punto. Por ejemplo, las máquinas de una fábrica podrían catalogarse como actividades individuales. Así pues, el número de actividades personales a menudo es muy grande. El grado idóneo de separación se basa en la economía de las actividades y en el propósito con que se analiza la cadena de valor. Retomaré este tema en capítulos subsecuentes, pero conviene precisar lo siguiente. Según el principio básico, habrá que aislar y separar las actividades que 1. Presenten una economía distinta, 2. Puedan afectar en la diferenciación o 3. Representen una proporción significativa o creciente de los costos. Con la cadena de valor se efectúan separaciones cada vez más sutiles de algunas actividades. A medida que el análisis descubre las diferencias importantes para la ventaja competitiva, otras actividades se combinan porque no inciden en la ventaja competitiva o porque están regidas por una economía semejante. Para seleccionar la categoría correcta donde ubicar una actividad se requiere buen juicio, y ello puede ser muy revelador. Así, el procesamiento de pedidos podría clasificarse como parte de la logística de salida o de la mercadotecnia. En una distribuidora, la función del procesamiento de pedidos es más bien una función mercadológica. Por su parte, la fuerza de ventas a menudo se desempeña en funciones de servicio. Las actividades de valor deberían asignarse a las categorías que mejor representan su aportación a la ventaja competitiva. Por ejemplo, el procesamiento de pedidos debería clasificarse en mercadotecnia si es una forma importante de interactuar con los clientes. Por otra parte, si el manejo del material de entrada y el del material de salida emplean las mismas instalaciones y personal, probablemente haya que combinarlos en una sola actividad y clasificarlos en la categoría donde la función tenga el máximo impacto competitivo. Con frecuencia se obtiene la ventaja competitiva redefiniendo las funciones de las actividades tradicionales. Betco, proveedor de equipo para campos petroleros, se sirve de la educación del cliente como herramienta de mercadotecnia y como un medio de crear costos del cambio.
Todo cuanto a una empresa ha de captarse en una actividad primaria o de soporte. Las clasificaciones de las actividades de valores son arbitrarias y han de escogerse para que den una idea muy cabal del negocio. La categorización de las actividades en las industrias de servicios a menudo causan confusión, porque a menudo las operaciones, la mercadotecnia y el servicio después de la venta están interrelacionados. La ordenación de las actividades debería seguir el flujo del proceso, pero es una tarea discrecional. Muchas veces las organizaciones realizan actividades similares cuyo orden debería mejorar la claridad intuitiva de la cadena de valor para los ejecutivos. Nexos de la cadena de valor. Las actividades relacionadas con los valores son las estructuras básicas de la ventaja competitiva. Pero la cadena de valor no es un conjunto de actividades independientes, sino un sistema de actividades interdependientes y se relacionan por medios de nexos de la cadena. Un nexo es una relación entre la forma de ejecutar una actividad y el costo o desempeño de otra. Por ejemplo, con la compra de hojas cortadas de acero de alta calidad se simplifica la manufactura y se reduce el desperdicio. En una cadena de restaurantes de comida rápida, la utilización de la capacidad se ve afectada por la sincronización de las campañas promocionales. La ventaja competitiva a menudo nace de los nexos entre las actividades, lo mismo que de las acciones individuales. Los nexos pueden originar una ventaja competitiva en dos formas: mediante la optimización y la coordinación. Con frecuencia, reflejan un compromiso entre las actividades para obtener el mismo resultado. Por ejemplo, el costo de los servicios puede disminuirse con un diseño más caro del producto o con una especificación más rigurosa de los materiales o con una inspección más meticulosa del proceso. Es necesario optimizar los nexos que reflejen su estrategia si se quiere alcanzar la ventaja competitiva. Los nexos a veces reflejan también la necesidad de coordinar las actividades. Así, la entrega puntual puede exigir coordinar las actividades de las operaciones, la logística de salida y el servicio, por ejemplo, la instalación. La capacidad de coordinar los nexos reduce a menudo el costo, mejora la diferenciación. Por ejemplo, con una mejor coordinación se reduce la necesidad de inventario en toda la empresa. Los nexos significan que el costo o la diferenciación no son resultados meramente de los esfuerzos por abatir los costos o mejorar el desempeño en cada actividad. Gran parte del cambio reciente de la filosofía ante la manufactura y la calidad, bajo el fuerte influjo de los métodos japoneses, es un reconocimiento de la importancia de los nexos. Abundan los nexos y algunos son comunes a muchas firmas. Los más ordinarios son los que existen entre las actividades de soporte y las primarias, representados por las líneas puntadas en la cadena de valor genérico. Por ejemplo, el diseño del producto repercute en los costos de manufactura de un producto. Los métodos de adquisición inciden en la calidad de los insumos y por tanto también los costos de producción, en los costos de inspección y en la calidad del bien. Más sutiles son los nexos de las actividades primarias. Así, con una inspección más adecuada de las piezas recibidas, se reduce la inversión en el aseguramiento de la calidad durante el proceso de producción, mientras que con un mantenimiento más satisfactorio se aminora el tiempo ocioso de una máquina. Un sistema interactivo de recepción de pedidos reduce el tiempo que el vendedor debe dedicar a cada cliente, pues puede colocar más rápidamente los pedidos y no tiene que dar seguimiento a las solicitudes de información ni a los problemas. Una inspección más exhaustiva de los bienes terminados suele mejorar la confiabilidad de los productos en el campo, disminuyendo así los costos de mantenimiento. Por último, las entregas frecuentes a los compradores reducen el inventario y las cuentas por cobrar. Los nexos que intervienen en actividades de distinta categoría o tipo son a menudo los más difíciles de reconocer. Los nexos entre las actividades de valor provienen de varias causas generales, entre las cuales figuran las siguientes. Una misma función puede efectuarse en diversas formas. El costo o la realización de actividades directas mejora poniendo mayor empeño en las actividades indirectas. Las actividades realizadas dentro de la organización atenúan la necesidad de demostrar, explicar o dar mantenimiento a un producto en el campo. Las funciones de aseguramiento de la calidad pueden llevarse a cabo en varias formas.
Aunque los nexos de la cadena de valor son esenciales para la ventaja competitiva, muchas veces son sutiles y pasan inadvertidos. Así, quizá no sea evidente la importancia de que la adquisición afecta a los costos de manufactura y a la calidad. Lo mismo sucede con el nexo existente entre procesamiento de pedidos, técnicas de programación de la manufactura y utilización de la fuerza de ventas. Identificar los nexos es un proceso de buscar cómo una actividad de valor afecta a otras o es afectada por ellas. Un punto de partida son las causas genéricas de los nexos expuestas antes. También la separación de la adquisición y del desarrollo tecnológico para relacionarlos con actividades primarias concretas contribuye a destacar los nexos entre las actividades primarias y de apoyo. Para aprovechar los nexos, casi siempre se requiere información o flujos de ella que permitan realizar la optimización o coordinación. De ahí la importancia de los sistemas de información para lograr ventajas competitivas. Los recientes avances en esta tecnología empiezan a crear nuevos nexos, a mejorar la capacidad de seguir usando los viejos. Además, a menudo se requiere una optimización o coordinación que cruce las fronteras tradicionales de la organización. Nexos verticales. No solo existen nexos en la cadena de valor de una compañía, sino también entre su cadena y la de sus proveedores y canales. A estos últimos, que yo llamo nexos verticales, se parecen a los de la cadena de valor. La forma en que efectúan las actividades del proveedor o del canal incide en el costo o el desempeño de las actividades organizacionales y a la inversa. Los proveedores producen un bien o servicio que la compañía emplea en su cadena de valor. La de ellos también influye en otros puntos de contacto de la compañía. Así, las actividades relacionadas con la adquisición y la logística de entrada interactúan con el sistema de recepción de pedidos del proveedor, mientras su personal de ingeniería de aplicación colabora con el desarrollo tecnológico y de manufactura de la empresa. Las características del producto del proveedor, lo mismo que otros puntos de contacto con la cadena de valor de la empresa, pueden influir de modo significativo en sus costos y diferenciación. Por ejemplo, los envíos frecuentes del proveedor pueden atenuar las necesidades de inventarios de la empresa. El empaque adecuado de los productos del proveedor puede disminuir el costo de manejo y su inspección puede ser innecesario contratar a una compañía que lo realice. Los nexos entre la cadena de valor de los proveedores y la de la empresa brindan oportunidades para que mejore su ventaja competitiva. A veces es posible beneficiar a ambos influyendo en la configuración de la cadena de los proveedores para optimizar simultáneamente la ejecución de las actividades o mejorando la coordinación entre compañía y proveedores. Los nexos de los proveedores significan que la relación con ellos no son un juego de suma cero, donde uno gana a costa del otro, sino una relación donde todos ganan. Si una compañía industrial acepta entregarle en carros tanque grandes cantidades de chocolate a un fabricante de confituras, se ahorrará el costo del moldeado y el empaquetado. Por su parte, el fabricante disminuye el costo del manejo interno y de la fusión. Los beneficios de coordinar u optimizar los nexos entre una firma y sus proveedores se dividirán según el poder de negociador de estos últimos y se reflejarán en sus márgenes de utilidad. Ese poder depende en parte de la estructura y en parte de los métodos de compra de la firma. Así, pues, tanto la coordinación con los proveedores como una negociación firme para quedarse con los despojos inciden en la ventaja competitiva. La oportunidad se perderá si no se combina. Los nexos con los canales se asemejan a los que se tienen con los proveedores. Los canales cuentan con cadenas de valores por donde pasan el producto. A menudo un sobreprecio respecto al precio de venta, que yo llamo valor de canal, representa una proporción considerable de este último para el usuario final. Equivale hasta el 50% más de muchos bienes de consumo como el vino. Los canales llevan a cabo actividades de venta, publicidad y exhibición que pueden reemplazar o complementar las actividades de empresa. Existen muchos puntos de contacto entre la cadena de valor de ella y de los canales en actividades como la fuerza de ventas, la recepción de pedidos y la logística de salida. Al igual que con los nexos, la coordinación y optimización conjunta con ellos puede reducir el costo o aumentar la diferenciación.
Cuando se dividen las ganancias de la coordinación y de la optimización conjunta, surgen los mismos problemas mencionados al hacer referencia a los proveedores. Suele prescindirse de los nexos verticales como los que existen dentro de la cadena de valor, y aun cuando sean reconocidos, la propiedad independiente de los proveedores o de los canales o los antecedentes de una relación hostil puede impedir la coordinación y optimización conjunta sin las cuales no pueden aprovecharse. Algunas veces son más fáciles de conseguir con socios de coalición o con unidades de negocios de la empresa que con compañías independientes. No olvides seguir escuchando Contexto Podcast y gracias por escuchar.